just say that this is part of a series of dialogues which Lázaro Cárdenas chairs, called Diálogos con México, Dialogues with Mexico, where the purpose is to bring leading Mexican voices to Washington to talk about what's going on, what are the major issues in Mexico. This is in addition to a lot of work we do on U.S.-Mexico relations, but really focusing on what are the changes happening in Mexico, what are the issues on the agenda today. And very pleased to have former Governor Cárdenas coordinating this and also chairing today. So, Lázaro, why don't you introduce our guest? Thanks, Andrew. I would like to welcome my friend, Santiago Krill, and thank him for joining us here at the Wilson Center to share his knowledge, insight, and experience as part of the Mexico Institute organized conference series, Dialogues with Mexico, Diálogos con México. Through this conference series, we hope to create a space through which a plurality of ideas may be expressed, representing the broadest possible set of viewpoints. Mexico is a diverse country, and the complexity of the U.S.-Mexico relationship demands both inter- and multidisciplinary approaches. Because of this, our conference series has worked to bring Mexican political leaders from diverse parties in closer contact with D.C. audiences. To expand the series further, we also plan to invite economists, artists, academics, social leaders, and business people to share their knowledge of Mexico here in the U.S. Capitol. Today, we are fortunate to host Senator Santiago Krill. Even before joining a political party, Santiago Krill played a meaningful role in the efforts to democratize the country's political life, in particular through the construction of independent electoral agencies. In 1997, he was elected a federal congressman with the support of the Partido Acción Nacional, a party he later joined and of which he became one of its most prominent members. In 2000, Santiago was named Secretary of the Interior, a post from which he later stepped down in order to run for the presidential nomination of the PAN. Currently, he is a senator. Once again, thank you very much, Senator Krill, for joining us, and thank you to all for being here. Thank you very much. And for anyone, the senator is going to speak in Spanish. If you want translation, raise your hand. We have interpretation planned, and we can get that for you. Great. And if you need it, it's the blue packets back there. Senator. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias, Andrew, muchas gracias a Lázaro por esta oportunidad y al Woodrow Wilson Center de venir a hablar sobre la situación política que vive en el país. Voy a tratar de hacer una reflexión más allá de la coyuntura. Si quieren ustedes que abordemos la coyuntura, lo podemos hacer en el momento de las preguntas y las respuestas, pero creo que es importante que les dé mi punto de vista sobre el estado que guarda el proceso de cambio, de transición en el país y cuáles son los impedimentos, los obstáculos que está teniendo este proceso de cambio y los resultados que están a la vista de todos ustedes. Sin duda en el país vivimos un momento crítico en la economía. Hoy como nunca los resultados de nuestra economía nos indican que vamos a perder alrededor del 7.5% de nuestra economía al cierre de este año. Solamente en un trimestre bajó nuestra economía un 10%, estoy hablando de cifras en relación al Producto Interno Bruto. En materia de seguridad también vivimos un momento crítico en el combate al crimen organizado. El orden de defunciones o de muertes, esta administración suma alrededor de 16,000. Es una cifra pues que rebasa cualquier consideración o cualquier juicio, y lo que nos indica es que estamos dando una lucha sin igual al crimen organizado. Es otra de las situaciones críticas que vive el país. El tercer punto es el de la pobreza. Nuestros programas sociales no están dando los resultados que hemos querido. Traemos una disminución en lo que es pobreza extrema, o como nosotros le denominamos pobreza alimentaria, que de
2 años a la fecha, hemos tenido ya una baja en los índices y un aumento en la pobreza, 6 millones de más pobres. Pero sobre todo el tema que creo que engloba la parte económica de mejor manera es cuando medimos la desigualdad que existe en el país. Estamos hablando de que 10% de las personas de mayores ingresos concentran el 40% de los ingresos del país, mientras que el 10% de las personas con menores ingresos apenas llegan al 1.4%. Creo que ahí se ve claramente, digamos, cuál es el problema. Más allá de los problemas de coyunturas, es un problema de desigualdad social. Pero sobre todo, más allá también de las situaciones que acabo yo de mencionar, yo creo que se explica de mejor manera las distintas crisis que estamos teniendo por la crisis de carácter político. Y no me refiero a no llegar a un acuerdo en el paquete fiscal, que vamos a llegar a un acuerdo, y no me refiero de sacar algunas reformas, que las vamos a sacar y ahorita diré cuáles, sino la parte de fondo. ¿Por qué el país no ha podido crecer en el orden del 6% anual, redistribuir su ingreso, cerrar la brecha de desigualdad social? ¿Por qué no hemos podido tomar esas decisiones? ¿Por qué no hemos podido llevar a cabo esas reformas que se hacen necesarias para que el país se desarrolle? Yo tengo una tesis y es la que quiero aquí compartir con ustedes. Y es que nuestro sistema de transición se ha frenado. El antiguo régimen, el que viene de 70 años atrás, no ha concluido y tampoco se ha consolidado el nuevo sistema, el sistema democrático, la modernidad en la administración, en los programas, en las decisiones de carácter económico, y que esto pueda resultar en una mejor igualdad social, una mejor redistribución del ingreso, una mejor seguridad pública y menos pobreza en el país. Existe todavía una permanente tensión entre lo que es el viejo sistema y el nuevo sistema democrático. Me voy un poco a los antecedentes para poder explicar mejor esta idea. En el año 2000, con la alternancia, se dieron muchas cosas y tuvimos efectos muy positivos inicialmente en lo que es el proceso de cambio y de transición. En primer lugar, al presidente se le despojó de todas esas facultades, de hecho, algunos les llaman metaconstitucionales, que tenía el presidente en el antiguo régimen. ¿Como cuáles? Bueno, en primer lugar, el presidente a partir del año 2000 ya no era jefe de un partido político hegemónico. Era jefe de un partido político, por cierto, con minoría política. Así arribamos al poder en el año 2000. Segundo, el presidente ya no tenía ese poder para dictar vidas y muertes de gobernadores, como sucedía en el pasado, que además era el gran elector, era lo que le daba la fuerza al presidente del pasado, nombrar al gobernador de tal o cual estado. También el presidente ya no era el jefe de los sindicatos, ya no designaba a quién iba a ser el encargado de las grandes organizaciones gremiales, fuera la CTM, la CNC, en el caso de los campesinos. Es decir, con el proceso de alternancia se da un proceso de cambio en donde la presidencia se va despojando de hecho de una serie de facultades de hecho que tenía, que iban desde su condición de partido hegemónico y que se proyectaban en toda la organización corporativa y clientelar bajo la cual operaba el viejo sistema. Y esa organización corporativa y clientelar estaban fundamentalmente radicadas en las organizaciones gremiales, en las organizaciones del campo,
en los acuerdos que tenía, por ejemplo, hasta con la Iglesia, a partir de la guerra cristera, o inclusive con los medios de comunicación, por haber otorgado las concesiones a las grandes empresas de la televisión o de medios de comunicación. Al principio, obviamente, festejamos el año 2000, diciendo que qué bueno que se había despojado al presidente, al sistema presidencial, de todos estos poderes metaconstitucionales, porque eran el mismo reflejo de un sistema autoritario, corporativo, clientelar y, en síntesis, no democrático. Sin embargo, lo que no reparamos, y aquí lo digo como una autocrítica abierta y clara, sin dar la vuelta a las cosas, lo que no reparamos en ese momento es que esos poderes no se habían extinguido, ya no estaban a cargo o a mando del poder presidencial. Se había dado una especie, si se me permite la palabra, de diáspora de poderes. Se fueron cada uno y se fueron a refugiar sus propios privilegios. Los gremios, las centrales campesinas, y así vimos cómo, que esto, por cierto, también incluye al sistema de partidos, que fue, por otra parte, ideado y pensado en el viejo régimen igualmente. Y cada uno de estos poderes, en vez de alentar el proceso de cambio, se volvieron los más conservadores del cambio y han impedido buena parte de las reformas que se hacen necesarias para que el país funcione y camine de una manera distinta. ¿Como cuáles? Bueno, pues la reforma laboral, sin duda alguna, una reforma pues que está esperando desde hace ya mucho tiempo. ¿Cómo es posible que hoy en día no podamos tener en los sindicatos un voto libre y secreto? Claro, como no se da el voto libre y secreto, tenemos secretarios generales que llevan 35 años en los sindicatos, gobernando al sindicato como si fueran sus casas. No hay transparencia. Seguimos teniendo la cláusula de exclusión, en donde los sindicatos predeterminan quién trabaja y quién no trabaja, y no son los sindicatos, son quienes monopolizan esos sindicatos. No hay flexibilidad laboral y una muy baja capacitación. Tenemos una tasa de desempleo también muy crítica, 6.28%. Es una tasa prácticamente igual a la que teníamos en 1995, en medio de la crisis. Significa alrededor de 3 millones de personas desempleadas. En la contabilidad que hacemos en una economía en donde la mitad de la economía es una economía informal, entonces tiene otras consideraciones y no puede, digamos, compararse tasa con tasa, digamos, si estamos hablando de la economía en los Estados Unidos, para no llegar a conclusiones equivocadas. Hablamos de la reforma fiscal, pues tampoco se ha podido llevar a cabo. ¿Y por qué? Bueno, pues ahí los privilegios son otros, no son de la élite gremial, son de la élite económica. Entonces tenemos regímenes especiales de tributación, que quiere decir casi pago cero de impuestos, en transporte, en el campo y en las grandes organizaciones empresariales. Todo un sistema que da como resultado que el tributo total sea del orden del 11% en términos normales. Ahora que la economía anda mal, pues llegará a ser el 9 o 10% del total respecto del Producto Interno Bruto. Es decir, menos de lo que es, menos de la mitad, yo diría más todavía, de lo que se tributa aquí en Estados Unidos o en cualquier, digamos, economía con mediano desarrollo, que van del orden del 20 al 40% de tributación respecto del Producto Interno Bruto de cada una de estas economías. Si hablamos de la reforma energética, pues pasa lo mismo. Es decir, los intereses creados nos impidieron llevar a cabo una reforma sensata, un poco regresar a los orígenes después de la expropiación petrolera y a la primera reglamentación que se dio. Con eso teníamos suficientes para transformar la manera como estaba operando Petróleos Mexicanos. Llegamos a una reforma limitada, como
muchas de las reformas que hemos llevado a cabo porque pues tenemos las ideas quizá o las propuestas, pero no los votos en el Congreso para poderlas concluir. Otro de los temas que se han frenado es el tema de la competencia. Una economía que está altamente dominada por monopolios, por oligopolios, por carteles, por conductas monopólicas absolutas o relativas, que dan como resultado pues una enorme desigualdad. El 10%, como les decía, de quienes tienen más ingresos concentran el 40% de los ingresos totales. Telecomunicaciones, otro de los sectores también que están capturados, que no hemos podido avanzar, en primer lugar porque los intereses creados lo impiden, y en segundo lugar por la falta de votos en el Congreso. Sacamos adelante una reforma electoral que fue pues paradigmática, al punto que muchos de nosotros, si ustedes nos están viendo, me están viendo en este momento, en México no me podrán ver, al menos por televisión. Llevo 26 meses vetado por Televisa y por Azteca, con una campaña de más de difamación, de calumnias, en fin. ¿Por qué? Porque en la reforma electoral sacamos del comercio la compraventa de espacios de radio y televisión para utilizar los tiempos del Estado y no comprar comercialmente los tiempos, porque el 85% del gasto en las campañas electorales se orientaban al pago de las televisoras. Pero no solamente eso, es la fuerza política que tenían para impulsar o para vetar, borrar o difuminar a candidatos. Si hablamos de la educación, pues ahora sí casi que no hay que hablar de ella, ¿verdad? Si no se habla a través del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que produce alumnos reprobados, maestros reprobados, infraestructura reprobada. Les doy datos. En los últimos exámenes, en primaria, el 70% reprobaron español y matemáticas. A nivel de secundaria, estamos hablando 2009, el 80% reprobaron el español y el 90% matemáticas. Por supuesto que necesitamos una reforma de fondo, de carácter educativo, pero nos encontramos con los intereses creados, con los aviadores y con todo un enjambre que se ha creado en torno al sistema educativo, que no hay manera de avanzar a menos que se cambie la situación de fondo. Y tenemos una paradoja enfrente de nosotros, porque la situación no es tan sencilla como decir voy a cambiar las cosas así nada más porque sí. Y la paradoja es que los poderes fácticos o los grupos de interés a los cuales me he referido le dieron gobernabilidad antigua al viejo régimen. Es lo que le permitía, digamos, tener cierto grado de estabilidad, porque a través del partido hegemónico se agrupaban corporativamente y clientelarmente todos estos intereses. Pero al venir la alternancia, al darse esta diáspora, esta difuminación de los poderes, y cada uno de ellos ya actuando por cuenta propia, pues generan una situación grave desde el punto de vista de estabilidad política. Entonces, hubo que ir haciendo, digamos, un proceso de gobierno, haciendo alianzas con antiguos adversarios o enemigos, para ir generando una base de estabilidad. Pero por otro lado, esa base de estabilidad así lograda venía frenando el desarrollo político, social y económico del país. Hay que decirlo tal cual. Cuando se da la alternancia en el año 2000, el presidente pierde sus facultades metaconstitucionales, pero pierde otras cosas también muy importantes desde el punto de vista político. Pierde una mayoría en el Congreso, quedó en situación de minoría política el partido, hemos venido gobernando 9 años en un sistema de minoría política, pero no solamente minoría, con una oposición dividida y sin manera de poder reagrupar
para construir una mayoría estable en el Congreso. Además, con un sistema de partidos muy debilitado, partidos divididos entre sí, y lo vemos en la manera como se van cambiando de partido los actores políticos, buscando encontrar reacomodos, reagrupamiento de fuerzas en otros partidos menores, van haciendo alianzas, frentes, pero con partidos divididos, un sistema de partidos divididos, un sistema además, como no cuenta con el sistema de reelección, se ha generado una burocracia muy pesada para cada uno de los partidos, dado que quienes no tienen trabajo de los políticos van a buscar a sus dirigentes, generando esta alta burocracia, en vez de ir a buscar a sus electores en los distritos o en los estados, si es que tuviesen la posibilidad de ser reelectos. El sistema presidencial no solamente se despojó de sus facultades metaconstitucionales, no solamente se debilitó ante el Congreso, ante un sistema de partidos que es la base de gobernabilidad de un país, sino que además tiene el sistema presidencial, ya visto sin esas facultades del antiguo régimen, es un sistema bastante limitado. El presidente no puede tener una iniciativa preferente, el presidente no puede traducir su porcentaje de opinión pública, su porcentaje de apoyo que tiene en opinión pública, en algún instrumento que le permita llevar a cabo las reformas a través de un referéndum, de un plebiscito. El presidente, además, en los hechos, pues está con un bloqueo permanente en el Congreso, con una tensión sumamente fuerte. Si el presupuesto no es aprobado por la Cámara de Diputados, no hay absolutamente nada que hacer. No hay una salida, no hay un arbitraje que permita tener una salida adecuada. Entonces, eso pues debilita enormemente todo el proceso de negociación, como es evidente y como es el que estamos llevando a cabo. Con todo esto, vemos que el proceso de alternancia, para irnos a las causas más de fondo, es un proceso que desvistió a la presidencia de poderes de hecho, que ubicó a la presidencia con los poderes reales, que son sumamente limitados, y que por otra parte se estableció ya un gobierno de minoría política en este sistema presidencial rígido, que no corresponde a lo que es la realidad ya política del país y sin duda las necesidades que tiene. A partir de el 5 de julio, que tuvimos nuestros resultados electorales, empezamos a hacer un proceso de reflexión en nuestro partido de exactamente cómo estaba el proceso de transición y de cambio. Y nos encontramos con esto, que estas reformas que habíamos querido llevar a cabo no se habían podido hacer, algunas de ellas quizá para también tener una autocrítica, las llevamos a cabo de manera tardía, no en el momento adecuado, pero más allá de los momentos y las circunstancias, el saldo era que habíamos perdido la elección intermedia, el saldo era que el PRI había tenido un mucho mejor resultado, y el saldo era que el PRI, junto con el Partido Verde, podrían hacer mayoría ahora en la Cámara de Diputados. Esos son los saldos finales. En este proceso de reflexión que tuvimos en el partido, analizamos los resultados de doble manera. Uno, las causas obvias, que ahorita las salto, simplemente las apunto, si la estrategia fue mala o buena, si los candidatos eran los candidatos que debíamos de haber electo o no, si el proceso de designación de candidatos fue el adecuado, si la crisis económica había tenido o no efecto en el elector finalmente, después de esta crisis tan severa que estamos padeciendo, si la crisis de seguridad había afectado, si el manejo de la influenza que se dio exactamente en medio del proceso electoral también había tenido incidencia. También analizamos lo que habían hecho los demás partidos, los candidatos, sus estrategias, etcétera, etcétera, el papel de los gobernadores.
fundamentalmente los gobernadores del PRI. Pero no voy a detener en esas causas que sin duda explican en buena medida los resultados del 5 de julio. Voy a ir a las causas más profundas. Nosotros pensamos que las causas más profundas tienen que ver con nuestra condición de partido gobernante y que no se ha podido dar ese cambio de régimen y solamente pasar por un proceso de alternancia con algunas reformas, no menores, porque tampoco quiero minimizar las reformas que hemos hecho, la reforma a la transparencia, al servicio civil de carrera y a todo ello que tiene que ver, digamos, con un mejor reordenamiento del gobierno como tal y una forma más democrática para ejercer el gobierno, sino a las reformas que han impedido al país salir de la desigualdad social que tiene, empezar a crecer como economía, redistribuir el ingreso y mejorar con mucho los problemas que estamos enfrentando en materia de seguridad y otros más. Esas limitaciones al cambio pensamos que también incidieron en buena medida en los resultados. E incidieron porque además el hecho de no hacer las reformas, aunque se hubiesen propuesto, o el hecho, por otra parte, de hacer alianzas o acuerdos con nuestros antiguos adversarios sindicales, gremiales, campesinos, dieron como resultado una pérdida de identidad del partido. Muchos electores se preguntaban, bueno, ¿qué defiende el Partido Acción Nacional? ¿Cuáles son sus causas? Entonces, algunos de nosotros, en este proceso de reflexión, planteamos regresar a los orígenes, volver a los orígenes del partido y buscar una auténtica democratización, ahora ya no en el sistema electoral, que eso fue uno de los grandes logros de mi partido y de los partidos de oposición, sino buscar la democratización de la economía, y eso significa un combate directo y frontal a los monopolios. Democratizar los gremios, y eso significa un combate frontal en contra quien tiene el monopolio de los gremios, y así buscar, digamos, un regreso a los orígenes para reencauzar el proceso de transición. En estos esfuerzos, el presidente Calderón, el 2 de septiembre pasado, dio un mensaje muy claro de 10 puntos, en donde claramente ya muestra la ruta para hacer los reordenamientos, habla de telecomunicaciones, habla de el sistema de competencia que debemos de tener en la economía, habla de la educación, habla de la reforma política que ya no puede esperar mucho más y da un primer paso en esta dirección que es Luz y Fuerza del Centro. Y Luz y Fuerza del Centro es un caso paradigmático por muchos sentidos. Luz y Fuerza es una compañía, para los que no tengan familiaridad con quien da el servicio de electricidad a la Ciudad de México y un poco más ampliado todo lo que es la mancha urbana, pues es la compañía de luz. Tenemos 2 compañías de luz en el país, la Comisión Federal de Electricidad, que cubre todas las demás áreas, y la parte urbana del centro la cubre Luz y Fuerza. Una compañía que estaba operando con 42,000 personas, que podría haber operado con 8,500, una compañía que estaba perdiendo el 30% de la energía que distribuía en robos y en ineficacia, porque mucha de esta energía la compraba de la Comisión Federal de Electricidad y al revenderla perdía el 30%, un contrato colectivo que permitía la jubilación a un trabajador a menos de 50 años, ganando el doble de un trabajador activo. Y creo que un dato que cierra un poco el caso así de manera muy abreviada es que sus costos de operación duplicaban sus ventas. El presidente toma la decisión de liquidar la compañía de Luz y Fuerza y nos enfrentamos a muchos dilemas, no solamente el dilema de Luz y Fuerza mismo, sino el dilema de qué hacer con el resto de los sindicatos, el resto de los gremios y el resto de los monopolios. Pero creo que este es el primer paso en donde claramente el dilema
se resolvió bien por la dirección correcta, pero tenemos que seguir dando pasos en esta misma dirección. Por mi parte, en el mes de abril presenté ante el Senado de la República una ley que combate directa y frontalmente los monopolios, a darle una nueva fuerza institucional a la Comisión Federal de Competencia del país, estableciendo sanciones de carácter económico y sanciones de carácter penal a quienes incurran en prácticas monopólicas o de cartel, prácticas absolutas o relativas, y las sanciones son equiparables a las que hay en cualquier mercado, 10% de las ventas de la empresa, que son sanciones sumamente considerables, pero que están, digamos, en términos de igualdad con respecto de otros mercados. Igualmente, hace 2 meses presenté una ley para transparentar todos los recursos públicos que entregan el gobierno a los sindicatos públicos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto dinero se entrega al Sindicato de Petróleos, al Sindicato de la Educación, y esta modificación que estoy yo proponiendo precisamente tiende a que se establezca con claridad cuánto dinero, cuánto monto, quién lo recibe, por qué causa, cuál es el fundamento legal, en qué cuenta, en qué fideicomiso, quiénes son los beneficiarios de los recursos. Un poco hacer extensiva la ley de transparencia que ya tenemos en el gobierno, hacerla extensiva en el resto del orden gremial. Estamos trabajando en distintas iniciativas justamente para alinearnos, digamos, a esta nueva concepción que tenemos dentro del partido. Reformas en materia política, laboral, telecomunicaciones, derechos humanos, y que pensamos nosotros que esto pueda no solamente redefinir la actividad de nuestro partido, sino realmente plantear una alternativa real de cambio a comparación del resto de las ofertas políticas. Lo digo con mucha claridad, es un cambio de fondo y un cambio que hemos venido enfrentando unos de nosotros desde hace algunos años y que creo yo que ya es una opinión mayoritaria, en donde esta nueva dirección pues no solamente le ayudará al partido, que eso es obviamente un resultado secundario ante los retos que tenemos como país. Muchas gracias. Gracias, senador. Vamos a abrir aquí a preguntas, comentarios. Si nos pueden dar su nombre y su afiliación. Vamos a empezar con Manuel Pérez Rocha. Por ahí. Gracias, senador Krill. Mi nombre es Manuel Pérez Rocha, del Instituto de Estudios Políticos, el Institute for Policy Studies, aquí en Washington. Le quiero hacer una pregunta, a ver cuál es su apreciación. Me parece que es grave que en México, al tiempo que se está golpeando a organizaciones de trabajadores, como recientemente se ha hecho con el SME, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el cual se ha puesto en la calle a aproximadamente 30,000 trabajadores, o no he hecho bien las matemáticas aquí, por unos 32,000 trabajadores, se esté por otro lado descuidando un problema todavía mucho más grave en el país, ¿no? Que es la confirmación que ha hecho recientemente el Servicio de Administración Tributaria a la Cámara de Diputados, en el sentido de que los 400 más grandes grupos empresariales del país acumularon ingresos por 4,960,000 millones de pesos en el 2008, y gracias al régimen especial de los que ustedes también han hablado, de consolidación fiscal, solo tributaron 1.7% en promedio por concepto del impuesto sobre la renta. Estas empresas solo pagaron 85,000 millones de pesos cuando debieron haber aportado al fisco 850,000 millones de pesos. Es decir, aportan un 10% de los impuestos que deben aportar. Y de este 10% todavía después obtienen regresos, ¿verdad? Se les regresan ciertos impuestos. Entonces, ¿cómo es posible, qué coherencia hay en la administración del presidente Calderón, en el sentido de que, por un lado, se está aplicando, una doble política, un doble rasero, ¿verdad? Golpeando, por un lado, a los trabajadores por argumentos de ineficiencia, pero por el otro, dejar este enorme boquete
de ingreso tributario, beneficiando a las 400 empresas más grandes del país. Entonces, usted habla de privilegios, de la pésima distribución de la riqueza del país. En solo 2 o 3 años que le quedan, 3 años que le quedan al presidente Calderón, ¿usted cree que se va a corregir esta situación? Gracias. Sí, cómo no. El reporte que usted menciona es el reporte de la Auditoría Superior de la Nación del año 2005. Le quiero recordar que después de ese año tuvimos una reforma fiscal, y esa reforma fiscal estableció un nuevo impuesto que se llama el IETU, y el IETU lo que trata de hacer es capturar buena parte de los regímenes especiales de tributación que se tienen en impuesto sobre la renta, no en IVA. Tenemos ahí otro problema. Entonces, seguramente, digamos, el reporte que saque el auditor el próximo año, que cubrirá hasta dentro de 2 años, porque lleva un desfase el auditor superior, es otro de los problemas que habrá que mencionar. Seguramente las cifras van a ser distintas, pero no quiero evadir el tema porque sería muy fácil salirme por la puerta sencilla, decir, no, tenemos un problema real de tributación y de eficiencia. Pues simplemente si casi el 50% de nuestra economía es una economía sin registro, pues ahí tenemos el problema, digamos, no necesito los datos del auditor para confirmarlo. Sí hay un problema de carácter fiscal, hicimos una propuesta que no pasó, hay que recordar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que un sistema fiscal más justo sería un sistema que se base en un impuesto al consumo, que fue lo que se propuso originalmente por esta administración. No pasó. Entonces tuvimos que hacer un replanteamiento con el IETU, que es un impuesto no exactamente de renta ni de consumo, es una mezcla que nos permitía capturar algunas de las virtudes del impuesto al consumo y del impuesto sobre la renta, que fue el que pasó. En el caso del IVA no hemos podido quitar el régimen especial de alimentos y medicinas, que fundamentalmente benefician a las grandes corporaciones, que no son los campesinos, ni quienes van a comprar sus medicinas en las farmacias, y eso lo sabemos. Y si ve usted la recaudación, en el mismo reporte del auditor superior hay una cifra verdaderamente contrastante, que es la cifra de las devoluciones de impuestos. Seguramente está en la página 13 del reporte que acaba de publicar. En esas devoluciones vemos cómo los grandes contribuyentes prácticamente no pagan IVA. Entonces tenemos serios problemas desde el punto de vista fiscal, que lo reconozco, Manuel, sin más. Y quisiéramos nosotros cambiar el régimen de tributación del país, pues si llegamos apenas al 11% y ahora quizá no lleguemos ni siquiera al 10% respecto al Producto Interno Bruto, pues claro, eso explica en buena medida la desigualdad social del país. Pues ahí están las cifras, digo, no mienten. Y lo segundo, de Luz y Fuerza, era insostenible ya los subsidios a Luz y Fuerza. Entonces, lo que nos preguntamos, ¿qué era mejor, mantener el subsidio de 42,000 millones de pesos? Y déjenme nada más ubicarlos en contexto. El programa de oportunidades, que sirve a 25 millones de personas, vale más o menos 45,000 millones de pesos. El presupuesto de la UNAM, que sirve a 300,000 alumnos, si lo doblamos, apenas llegaremos a una cifra de 35, 36,000 millones de pesos. Entonces, desde el punto de vista social, sí tenemos que poner en la balanza, oye, ¿a dónde está yendo estos 42,000 millones de pesos? ¿Quién lo están recibiendo? Y son decisiones difíciles, sin duda alguna, pero me parece que la balanza está del lado, digamos, del bien mayor. Esto no quiere decir que los trabajadores que están en este momento en su sindicato y producto de esta liquidación no tengan un programa. Tienen un programa de alrededor de 20,000 millones de pesos de liquidaciones que cubren, fíjense ustedes, cubren 2 años y medio. La ley laboral establece como principio 3 meses por año de trabajo. Estamos hablando de una liquidación de 2 años y medio, es decir, es una liquidación sumamente amplia. Quien hoy cobra la liquidación de Luz y Fuerza se va a su casa
y puede recibir, digamos, el mismo salario durante 2 años y medio para buscar trabajo, y además estamos proveyendo programas de trabajo a todos los que lo están buscando. No sabemos si vamos a poder afrontar la problemática de los 42,000, pero de una parte importante sí. Son de los grandes temas y esas son las cifras que les puedo yo decir, Manuel. Vamos a otra pregunta. We can take another question, Antonio. And you can feel free to ask questions in English or Spanish, by the way. Yes. Gracias, Andrew. Yes. Gracias, senador. Antonio Pineda, Dinámica e Interacción Global. Solo una pregunta, senador. Ahora que ya se turnaron el presupuesto a Cámara de Senadores, ¿qué piensa hacer el Senado? ¿Piensa ver bien y cómo arreglarlo para aumentar la competitividad y no subir el IVA 16% y el IETU y demás? ¿O piensan pasar y llenar los boquetes como pasó en Cámara de Diputados hace unas semanas? Y bueno, si es así, ¿piensan el próximo año hacer toda una reforma para que todos paguemos lo que debemos de pagar y no seamos unos cuantos? Es mi pregunta, gracias. Diciéndole lo último que me comenta es lo que quisiéramos nosotros. Sí es importante que deje yo asentado que para nosotros es fundamental una reforma fiscal que amplíe la base de los contribuyentes, es decir, que la haga más justa, que no se recargue en el contribuyente cautivo, una reforma que permita simplificar el pago, porque el pago hoy en día es tan complejo que buena parte de la economía informal se explica, entre otras cosas, precisamente por la carga de la regulación fiscal. Mire, dos o tres cosas respecto a la discusión que estamos teniendo en el Senado. En primer lugar, estamos perfectamente conscientes que ante la crisis y la recesión de la economía, lo que no debíamos de hacer es aumentar impuestos. Eso está claro, es parte de la discusión. Bueno, y si no aumentamos impuestos, ¿cómo vamos a poder reponer el faltante de 300,000 millones de pesos que tenemos? ¿Por qué? Pues se da, en primer lugar, por la crisis, baja el orden de la tributación, baja el orden de la producción del petróleo. Les recuerdo que el 40% de los ingresos públicos provienen del petróleo. Baja la producción petrolera. ¿Por qué? Porque Cantarell está empezando a tener ya problemas de desgaste desde el punto de vista de su producción. Y no está empezando, digamos, ya lleva varios años disminuyendo la producción. Eso lo tenemos en la zona de Campeche y es, digamos, el pozo más importante de petróleos mexicanos, Cantarell. Entonces, todo esto nos hace tener un faltante de 300,000 millones de pesos. Entonces, no es que queramos aumentar impuestos, por supuesto, y menos en una época de recesión económica. Entonces, nos hacemos el siguiente planteamiento. ¿Qué es mejor? ¿Aumentar impuestos o ampliar el déficit? Es decir, generar el faltante con deuda. Pensamos nosotros, por las crisis anteriormente vividas en el país, que no hay peor impuesto que el impuesto de la inflación, porque ese es generalizado, pero sobre todo pega más a quien menos tiene. Y ya no digamos en lo que le haría al crédito del país, es decir, tasas de interés y el costo operacional de la propia economía, desde el punto de vista del incremento y con la consecuente baja de calificación en lo que es Crédito México. Pues tenemos ahí un problema. Entonces, hemos optado por ver los impuestos. Ahora, ¿qué impuestos? Pues los impuestos que menos le peguen a quien menos tiene. En primer lugar, el impuesto sobre la renta es un impuesto que corre a partir de los 7,500 pesos hacia arriba. No es progresivo, nosotros lo quisiéramos hacer progresivo. No es una propuesta que haya avanzado. Es decir, quien tiene más, que pague más. En segundo lugar, vamos a ver lo del IVA. Y lo del IVA tenemos el agujero de alimentos y medicinas. Y luego nos vamos a los impuestos especiales. Nada más hay 3 posibles impuestos de lo que está legislado. Podríamos inventar otros más, pero de lo que tenemos son 3 fuentes. Y los impuestos especiales. Bueno, juegos y sorteos, a todo mundo le parece bien, una palomita de más. Cervezas. Ya empezamos con problemas porque la industria, obviamente el empleo y la inversión. Tabaco. Y así nos fuimos haciendo un análisis más o menos racional y creo que llegamos a un buen término en lo que son impuestos especiales,
Nosotros no habíamos propuesto un IVA, habíamos propuesto un 2% generalizado, que ampliaba la base de los contribuyentes por una parte, y por la otra, que era muy importante, corregía toda la cadena de desvíos que tiene el IVA por estos agujeros tan grandes que se tienen, sobre todo en exentos y en tasa cero. Entonces pensamos nosotros, el 2 es, digamos, el mejor camino. No sale el 2, nos manda el 1% al IVA. Bueno, no quisiera ya entrar en demasiado detalle porque, pues obviamente esto es parte del proceso de discusión, pero lo que quiero decir es que estamos haciendo un análisis muy serio, evaluando todas las alternativas, y una cosa muy importante, con esto termino, la alternativa de carácter político, ¿verdad? Es decir, una cosa es lo que nosotros pensamos como ideal, pero tenemos que ver también con la posibilidad desde el punto de vista político. Let me, Ambassador Babbitt. Yes, we need the mics just because of the translation, actually. That's them. Thank you very much. You paint a fairly grim picture, and when I think of Mexico and the Mexico that I used to know, I think of the enormous pride that Mexicans had, and that those of us who committed to democratic institutions had, to watch Mexico come up with an electoral reform that was deep and broad and is admired by the rest of the world. So you're in a room of friends who want Mexico to succeed and have some more of those logros. I'd like for you to talk a little bit about the security situation in Mexico and how it impacts both the lives of Mexicans, the income from tourism, foreign direct investment. What are you doing? What are you not doing that you should be doing? I can give you some ideas about what we should be doing, but you're the speaker, so I'd like to hear what you think Mexico should be doing. All right. Sin duda, la seguridad impacta la economía, y la impacta de una forma muy determinante. Se habla de porcentajes respecto al Producto Interno Bruto. No tengo la cifra justa, pero el costo es altísimo en todos los sentidos. Eleva los costos de transacción, establece riesgos para quienes invierten, para quienes van al país. Todos los efectos, sin duda, son efectos que no quisiéramos ver y que tenemos que enfrentar. El patrón de operación del crimen organizado ha venido cambiando en los últimos años. México tradicionalmente era un país de tráfico, por eso se llama inclusive narcotráfico, y no es exactamente narcotráfico porque hay muchas modalidades. Hay la modalidad del cultivo, por ejemplo, pero así empezó este negocio del crimen organizado, como un negocio fundamentalmente de tráfico, y de tráfico de los países andinos, fundamentalmente Colombia, ¿no?, pasando por Centroamérica para llegar al mercado más grande de los Estados Unidos, que es aquí. México tenía algo de cultivo, sin duda, y tenía poco consumo. Sin embargo, el mejoramiento del ingreso de la población y las condiciones que se empezaron a suscitar en frontera dio como resultado que el crimen organizado empezara a pensar en el mercado mexicano como un mercado atractivo, y empezó a cambiar radicalmente su conducta de operación. Claro, no era lo mismo cuidar una ruta, un tránsito, que controlar a quienes habían irrumpido en busca de un mercado y por lo tanto de un territorio. Les voy a dar algunas cifras del consumo. En los últimos 6 años, el consumo de la cocaína se ha duplicado, está en el orden, voy a dar la cifra, pero debe ser más o menos aproximada por lo que recuerdo, está en el orden del 2.4% de la población. Pero si hablamos de marihuana,
Ahí no se ha duplicado, ha sido, digamos, un múltiplo, pues casi que llega al doble, pero sin llegar al doble, y el porcentaje de población estamos hablando del 4.30%, 4.3%. Entonces, digamos, ya el consumo y el mercado mexicano empieza a ser un mercado atractivo. Al querer conquistar los mercados, el crimen organizado intentó controlar territorios. Y al intentar controlar territorios, obviamente hubo una cooptación de corporaciones policiales y de autoridades políticas inferiores, estamos hablando a nivel municipal. Eso hizo que el gobierno tuviera que replantear la estrategia que habíamos tenido en los primeros años de la administración del presidente Fox, y dio como resultado pues una batalla mucho más visible, porque es una batalla en las calles, mucho más violenta por el número de células que se van reproduciendo para hacer el narcomenudeo, es decir, la venta de droga en pequeño. Y esto no podía pasar ni inadvertido ni sin una respuesta muy clara como la que se replanteó ya en esta nueva administración. Con el uso de las Fuerzas Armadas y haciendo, digamos, una lucha mucho más visible. Y esto da la percepción, digamos, de una inseguridad. Pero para acotar un poco las cosas, la inseguridad y la violencia recurre fundamentalmente entre los grupos del crimen organizado que están compitiendo por territorios y por mercados. Tiene, por supuesto, consecuencias, pero fundamentalmente la lucha se da, digamos, entre el propio crimen organizado. La idea es buscar que a través de un nuevo esquema la lucha sea mucho más eficaz. Hemos hecho una reforma que es una de las reformas posibles, una reforma con la cual muchos de nosotros nos sentimos que sí avanzamos, que tiene que ver con la seguridad pública, en donde reordenamos policías, reordenamos ministerios públicos, cambiamos el sistema de justicia penal del país e hicimos una serie de modificaciones que tienen que ver con el sistema penitenciario carcelario del país, que tienen que ver con la capacitación y el reordenamiento de las policías y que tienen que ver sobre todo con ser más eficaces en esta lucha. Yo espero que esto pueda dar buenos resultados, si no en el corto plazo, es decir, en los próximos meses, si en los próximos años. Yo creo que estamos ya en la dirección correcta. Lo que no hemos hecho en la reforma fiscal, creo que ya lo empezamos a hacer en la reforma en materia de seguridad. We have time for one more question. Gentleman over here. Harold Williams, Kent State University. You've listed a number of problems that Mexico is facing. I wonder if you'd say a few words about where NAFTA fits into that, because it has an impact on just about all of those somewhere along the line. And if I can add a final question too, which has nothing to do with that, but on, or at least not directly, but any chance of labor reform? Is that something that is even on the agenda at this point? For a long time ago, actually, since you and Lázaro are here together, the PRD and the PAN had talked together about a possible reforma laboral. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Ya fue hace bastante. En otros momentos históricos, pero... Bueno, yo creo que lo que ha hecho NAFTA como consecuencia después de más de 10 años ya de su vigencia, en primer lugar es acrecentar o incrementar el proceso de integración de nuestras economías, lo cual fue bueno porque el saldo desde el punto de vista de nuestras exportaciones, pues sin duda las cifras que arrojan son saldos positivos, pero todo lo bueno también tiende a algo de negativo, y es al integrar de una mayor medida nuestras economías, siendo bastante asimétricas en muchos sentidos. Todos estos problemas que acabo yo de mencionar son problemas de carácter estructural que en Estados Unidos algunos de ellos ya se han resuelto, otros no, pero algunos de ellos ya se han resuelto, y eso hace que nuestras economías, desde el punto de vista estructuralmente hablando, sean también presenten asimetrías, disparidades.
Eso ha hecho, por ejemplo, que la crisis económica que se origina aquí en los Estados Unidos, pues tenga un efecto muy fuerte en nuestra economía mexicana. Lo que ha hecho repensar a muchos mexicanos de cómo podemos generar mejores alternativas desde el punto de vista de nuestras transacciones económicas para tener mayores equilibrios en lo que es nuestra economía internacional. No con esto quiero decir que, al menos no es el caso de mi partido, que estemos pensando llevar a cabo un proceso de renegociación o de reapertura del Tratado de Libre Comercio, ni nada que tenga que ver con eso. Sí estamos pensando que podríamos mejorarlo, el tratado, que podríamos quizá plantearnos algunos otros pasos, pero cada vez que hemos abierto el tema, realmente lo que estaba interesado, o al menos hasta la administración pasada del gobierno de los Estados Unidos, era el tema de seguridad. Entonces nos decía sí un TLC o un NAFTA Plus, pero con el tema de seguridad, y realmente a lo que a nosotros nos interesaba era otros temas. Es algo que yo creo que con la administración del presidente Obama seguramente se va a ver con una visión diferente. Yo espero que así sea, porque además requerimos de un esfuerzo no solamente en el NAFTA, si se me permite ahorita decirlo y regresar al tema de seguridad, en el tema de seguridad. Buena parte de las armas que compran los narcotraficantes las compran de las armerías que están en la frontera sur de los Estados Unidos. Estoy hablando de California, Nuevo México, Arizona, Texas y Florida. 90% el armamento. De ese 90%, alrededor de la mitad son armamento de guerra, que equivale a lo capturado. Hemos capturado alrededor de 47,000 equipos, 27,000, es un poco más del 50%, son armamento de guerra. Estoy hablando de bazucas, barrets, granadas, que se venden directamente de Estados Unidos a México. Es parte del pago de la distribución. Sin hablar, por supuesto, también de precursores químicos que vienen de Estados Unidos a México, y sin hablar de todo lo que es el dinero. Un negocio de 30,000 millones de dólares, como es el negocio de primera venta, no puede esconderse, o sea, no puede dejar de estar en alguna parte del sistema financiero. Y hemos pedido medidas mucho más estrictas desde el punto de vista de intervención y control de las autoridades bancarias y financieras, porque es una lucha que estamos dando nosotros. 16,000 muertos llevamos en lo que es esta administración, y no vemos francamente una reciprocidad en esta materia. No la vemos en el armamento, en los precursores químicos, en los controles del dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, y esto para extenderme un poco más, y quizá la pregunta del NAFTA ya la excedí, pero simplemente para dejar una reflexión adicional en este foro, quisiéramos nosotros no hablar, digamos, de ese NAFTA Plus en la dimensión que se nos ha propuesto. Quisiéramos ver en la dimensión también de una corresponsabilidad clara, franca, en materia del crimen organizado, o al menos tomar algunas decisiones juntas, respetando cada una de nuestras soberanías. Y también tiene que ver con la parte migratoria, de la cual no hablé, pero me voy a dar 2 minutos para hablar de una idea en la parte migratoria. Si se habla de seguridad, y hay una preocupación enorme de la seguridad, y si lo que quisiéramos ver es una administración correcta del riesgo en el tránsito de las personas, es decir, que nos pudiésemos concentrar en quienes dan problemas en el tránsito, es decir, gente del crimen organizado, gente que viene a hacer un daño o que va a México a hacer un daño, pues tendríamos que aislar el problema, decir quiénes son los que van a dar el problema y quiénes son los que vienen a enriquecer las economías de los dos países. Pues si hay una oferta y hay una demanda, pues obviamente vienen a cubrir un trabajo que por otra parte beneficia a la economía norteamericana y economía mexicana. Si es eso, pues creo que también tendríamos
un argumento de seguridad en la correcta y sana administración del riesgo para arreglar el problema migratorio. Sé que es otro tema, que es un tema de amplia discusión, pero no quisiera yo dejar pasar mi visita por Washington sin decir esta idea. Porque si se habla de seguridad, pues ¿por qué no identifiquemos quiénes son los ciudadanos que pueden tener registro, que pueden estar legalmente y quiénes no, y quiénes deben estar en las cárceles? Porque tampoco se entiende muy bien cuando se nos plantea el concepto de seguridad cuando existe una población de alrededor de 12 o 14 millones de personas que no tiene registro ni identidad y no hay manera de hacer una diferenciación correcta. Ese es el punto de vista, digamos, de quien estamos del otro lado de la frontera. Es muy difícil pensar que un Estado, prácticamente 10, 14 millones de personas, pues es un Estado europeo, no de los grandes, de los chicos, es un Estado centroamericano. Bueno, es un Estado que está dentro del Estado americano, norteamericano, Estados Unidos. Aquí está. Entonces creo que también el tema de seguridad tendría que ampliarse en estas otras dimensiones que tienen para nosotros un sentido y una dirección. Yo quiero con esto agradecer infinitamente al Woodrow Wilson Center, Andrew y a Lázaro por esta oportunidad que me han dado de estar con ustedes. Muchas gracias. Quisiéramos agradecer al senador Santiago Krill, exsecretario Santiago Krill, por su gentileza de venir a Washington en momentos muy álgidos en México para compartir estas palabras y pensamientos con nosotros. A Katie Putnam, que hizo la organización del evento de Lázaro como chair de Diálogos con México, todos sus esfuerzos en esto. Ben, gracias por tu ayuda también. Eric Olson, que ya tuvo que ir a otra reunión. Y gracias a ustedes por estar aquí para escuchar estas palabras de Santiago Krill. Muchas gracias. Sí.